Dios bendiga y Dios guarde a todos los hermanos y amigos de la Iglesia de Discípulos de Cristo aquí en Amelia, Guaynabo, Puerto Rico, y a todos aquellos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico en esta experiencia de capacitación y de estudio de la palabra del Señor que semanalmente hemos preparado de diferentes formas y que siempre escuchamos el testimonio de gente que ha sido edificada y bendecida. Créame que ha sido un tiempo agradable el poder encontrar con el texto bíblico y contar con la presencia de Magdiel Narváez. Gracias mil, pastor, gracias mil y bendiciones a la iglesia de Amelia. Para mí es una bendición venir aquí y tener esta tertulia contigo. Te lo digo sinceramente que me la disfruto. Ya la extrañaba. Somos dos, así que realmente, como siempre te digo, saca tu lápiz, tu papel, vamos a estudiar el texto bíblico, vamos a ver algunos matices del mismo que nos van a enriquecer en esta experiencia post-Pentecostés. Cuando este programa sale ya ha pasado la experiencia de Pentecostés y hay unos lineamientos que hay que considerar como esa iglesia que al leer el texto bíblico recobra vida, recobra perspectiva y recobra enfoque para el mañana. Tengo que decir, Magdiel, que la experiencia de los hermanos de Amelia con tu presencia aquí ha sido de mucha bendición. Así que te agradezco sinceramente. Quiero comenzar esta experiencia agradeciendo, y validando y afirmando este encuentro que hemos tenido. Gracias mil, pastor. Gracias mil. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues vamos a mirar el evento del post-Pentecostés. Porque en muchas ocasiones, después que se habla del Pentecostés en la iglesia, no se le da continuidad al tema. Y sin embargo, es vital, primero porque es la vida del libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo, porque es la vida de la iglesia. Entonces, es importante saber qué pasó en Pentecostés que dio continuidad a este movimiento llamado primero el movimiento de Jesús, después llamado la gente del camino y eventualmente llamado la iglesia. Fascinante. Entonces vamos a mirarlo primero en términos de identificar algunas cositas. Primero, que el mundo judío tiene 3 fiestas importantes religiosas. Hoy día algunos movimientos que se llaman mesiánicos celebran otras fiestas, pero no son las fiestas más importantes. Las fiestas más importantes son la Pascua judía, que es la conmemoración de la salida del pueblo de Egipto con la victoria del Señor para traerlos a tierra prometida. El Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas. Y la fiesta de los tabernáculos, que cae cerca siempre de finales de septiembre, principio de octubre, coincide con el Año Nuevo Judío y coincide con el Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Qué bien. Bien. Fíjate qué interesante que el Pentecostés es la fiesta de la cosecha y es el mismo momento donde el Espíritu Santo llena a los discípulos que están en el aposento alto y que rápidamente Pedro, se envalentona con el Espíritu a predicar y tenemos ya 3,000 personas que se añaden a la iglesia. Poderoso. Bien, entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Primero, que el aposento alto no es un lugar para enderezar asuntos que se supone que nosotros enderecemos. Porque una lectura rápida del texto nos dice que ellos estaban juntos, unánimes todos. O sea, que ellos habían hecho unos asuntos previos, que es lo que yo llamo el ambiente pre-Pentecostés, de unidad, de solidaridad, de empatía, de hermandad, para que el Espíritu pueda caer sobre todos, porque si no, caería sobre uno y no sobre otro. Bueno, ya eso me plantea a mí un asunto medular, porque quizás en ocasiones como iglesia podemos estar viendo un Pentecostés sin estar creando el ambiente, la cultura, el espacio, la atmósfera para esa experiencia que estaremos discutiendo, ¿verdad? Pero que esa experiencia formativa, esa experiencia iluminadora del Espíritu. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, santo, ayúdanos. Estoy de acuerdo. Y de que tenemos algunas expectativas irreales, por ejemplo, de pensar que la iglesia, si tiene una serie de problemas, que venga el Espíritu y los corrija. No, el Espíritu no viene a corregir problemas. El Espíritu viene a saturar al creyente para capacitarlo para el servicio que tiene que ofrecer la iglesia a la comunidad. Poderoso. Entonces, eso fue lo que pasó en Pentecostés. Hay algunos comentaristas que plantean que es bien probable que los que se unieron en Pentecostés fueran un poco más de 120 personas, pero que al pasar los días, como ellos no sabían qué era lo que iba a pasar, solamente que venía el Consolador, algunos se fueron retirando. Se cansaron. Se cansaron, dijeron, mira, me avisas qué es lo que va a pasar, y se fueron. Entonces, cuando el texto dice que estaban todos, uno se plantea, ¿quiénes son todos?
¿Son todos los que decimos todos o todos los que se quedaron hasta las últimas consecuencias? ¿Sí? Entonces, son todos los que se quedaron hasta lo último, todos los que esperaron, todos los que fueron fieles. Eso implica pagar el precio. Eso implica pagar el precio y hacer un sacrificio, Wow. estar comprometidos. Nota que en muchos textos bíblicos, especialmente en textos escatológicos, el concepto de la fidelidad es normativo. Y al que persevere y al que sea fiel, Rasgo esencial. un rasgo esencial. Ok. O sea, en otras palabras, que la fidelidad para el Señor es un elemento esencial, como bien plantea, donde el que es fiel logra obtener y conseguir aquello que el Señor le ha prometido. Eso plantea algunas situaciones interesantes y es que nosotros estamos acostumbrados a que oramos y Dios nos dé, a que pidamos y Dios nos responda. Te convertimos la relación con Dios como una relación de servicarro, como una relación de rapidez, de yo no puedo esperar, cuando en el texto bíblico la espera es una de las características más esenciales de la gente que recibe bendición. ¿Por qué? Porque esperar te ayuda a liquidar pensamientos que no sirven, sentimientos que no son. Es como ir depurando la espera para que entonces el Señor te encuentre mejor preparado. Es discernir la voluntad de Dios también. Es ¿verdad? correcto. Porque en ocasiones uno en la espera puede estar haciendo una mala lectura de lo que es el proyecto de Dios con uno. Hemos pasado por ahí, Sí, porque sí. hay cosas buenas que nos creemos que son la voluntad de Dios y realmente no la son. Y Dios te cierra la puerta en la cara, no porque quiere martirizarte, sino porque alguno me está diciendo, ese fue tu anhelo. Es correcto. Y eso nos lleva entonces a que estos todos pagaron el precio. Qué bien. Cayó el Espíritu Santo, como decimos nosotros en términos pueblerinos, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu sobre los que estaban allí. Y de inmediato empiezan a ocurrir cosas que ya Cristo había prometido y previsto para ellos. ¿Okay? Cristo ya le había dicho a los discípulos, es menester que yo me vaya para que venga el Consolador. Planteando que si Él se queda con ellos, Él sigue predicando. Él sigue sanando enfermos, Él sigue echando fuera demonios, Él sigue haciendo la obra. Pero si Él se va, el Espíritu viene y capacita a la iglesia, y ahora es la iglesia, en el nombre de Jesús, poseídos por el Espíritu, quienes proclaman, quienes oran por los enfermos y quienes echan fuera demonios, que lo que implica es que vivamos la experiencia en Él. Poderoso. Y esa experiencia te hace sentir que de verdad Dios está. Dios está, porque Dios se manifiesta en señales y prodigios y a través de su palabra. Y que el Espíritu no hará nada en contra de lo que Cristo dijo. Excelente, excelente. Cristo tiene el poder, el Espíritu confiere el poder. Cristo anuncia a la iglesia, el Espíritu capacita a la iglesia. Hay una relación bilateral espectacular. De hecho, Cristo anuncia el Consolador y el Consolador anuncia el regreso de Cristo. Exacto. Entonces, lo primero que ocurre es la predicación. Después de un bautismo, lo primero es la predicación. No podemos alterar los órdenes. Primero se proclama porque la salvación tiene el primer lugar en los milagros del reino. Eso es importante porque me parece que podemos estar errando el tiro buscando otras señales y devaluando la proclamación. En ocasiones que nuestros púlpitos son púlpitos raquíticos porque estamos en busca de otros elementos que desequilibran la misión de la iglesia. Correcto. Buscando señales, buscando prodigios, cuando se supone que nuestra misión es proclamar para que el pecador pueda encontrar un lugar de amor y perdón en el reino de los cielos. Sí. Tanto es así que Jesús dice que antes de que venga el fin, todo el mundo habrá recibido la proclamación de la palabra. Por lo tanto, la proclamación sigue siendo el primer asunto que la iglesia tiene que ponderar en su misión. Si la gente se convierte o no, no es nuestro issue. Ese issue es de Dios. A nosotros nos mandaron a proclamar, no a convertir la gente. El Espíritu es el que convierte. Nosotros tiramos semillas porque la persona puede recibir la palabra y ese día no tomar una decisión por Cristo, pero a lo mejor 3 meses después, en una situación precaria, se acuerda de lo que se predicó en Amelia y entonces viene el reino. Pudiéramos decir entonces que nadie viene a Cristo
por una sola predicación. Es un colectivo. El Espíritu viene trabajando con la persona, la iglesia proclama de diferentes frentes hasta que llega el momento en que la fe es activada en el corazón de esa persona. Es un contexto Un completo. contexto. Okay. Yo tengo testimonios de personas, uno en particular que me dijo, mire, yo lo escuché predicando a usted y me molesté. Y 6 meses después fui a la iglesia y estaba predicando a la pastora y yo pasé al frente y me convertí, pero me acordé de lo que usted predicó. O sea, la semilla se quedó ahí y el Señor empieza a elaborar este contexto con esa vida. Es como irlo acorralando para que no tenga opciones de enfrentarse a Él. Y entonces que tomes la decisión. Poderoso. Y Dios siempre tiene este elemento de salvación. Dios quiere salvar. Amén. Pastor, Dios quiere salvar. Si no, no hubiera enviado a Cristo. Esta es la realidad de la iglesia. Entonces, quien predica el primer mensaje es nada más y nada menos que el apóstol Pedro, que es un pescador, que no tiene mucho conocimiento, pero el Espíritu lo llenó. Santo. Entonces lo que salió por esa boca fue fino, elegante, directo, confrontador. Contundente, sin ningún tipo de rezago, a lo que 3,000 personas preguntaron, hermano, ¿y qué tenemos que hacer? Y entonces él le dijo, arrepiéntanse. En el nombre de Jesucristo, bautícense y el Señor los habrá de salvar. Y me parece algo espectacular. Yo creo que Pedro no lo vio venir, porque cuando uno es instrumento, uno no ve venir el resultado. Uno es meramente un servidor. Uno no está pendiente al resultado. Yo creo que una de las fallas más grandes de la iglesia en nuestro tiempo es estar pendiente al resultado. Y el resultado es del Señor. ¿Ve? Nosotros somos de procesos. Vamos a predicar. Se convierte en 20, se convirtieron 20. Gloria a Dios. Si no se convirtió nadie, pues Dios no quiso convertir a nadie ese día y los convertirá después. Lo importante es ser estratégicos, efectivos en lo que la parte que nos corresponde a nosotros. Esa es la parte que nos toca, el plan, la estrategia. Vamos a hacer el día del amigo, que vengan todos los que quieran, traemos un evangelista. Pero esa parte nos toca a nosotros. El Señor ya, con los que vinieron ese día, tú puedes estar seguro que hace meses está trabajando con ellos, los está moliendo para cuando lleguen ese día, el mensaje y la necesidad sean una misma línea direccional y entonces tenga un efecto sobre ellos. Por lo tanto, el Pentecostés le da valor a Pedro, quien dice el texto bíblico, y cito, que predicando con denuedo, o sea, con una intensidad y una vehemencia, le hace una confrontación al pueblo de que este Cristo que ha muerto es el Mesías y que está resucitado y que regresa. Entonces eso creó un impacto en la gente diciendo, bueno, vimos el Mesías y de hecho dijo que iba a resucitar y esta gente está testificando que resucitó. Pues no hay duda alguna de que va a regresar. Entonces eso crea el impacto en la mente de la gente que vino de diferentes sitios, según el texto, porque como es Pentecostés, vienen judíos de todas las partes del mundo a celebrar la fiesta en Jerusalén, que es lo normal, lo tradicional, pero vienen con sus lenguas nativas y ellos escuchan el mensaje en esa lengua. En la lengua de los persas, en la lengua de los egipcios, en la lengua del latín de los romanos. Y ellos dicen, pero estos no son galileos. ¿Bien? Y a veces no entendemos bien el por qué dice que son galileos, y vamos a explicarlo aquí un momentito. No sé si los hermanos se acuerdan que Pedro niega a Jesús. Y uno de los reclamos que le hace una criada es, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Correcto, el pacto de Caifás. Exactamente. Yo cuando empecé a predicar, prediqué un disparate, que yo quisiera recoger todos los cassettes que prediqué en ese momento, porque yo decía en ese momento que predicaba y el lenguaje de la iglesia, el gloria a Dios y la prueba, pero eso es bien tardío, eso no tiene nada que ver con el patio de Caifás y Pedro. Pero esos CD andan por ahí, guárdalo como una reliquia, hermano. Yo creo que todos tenemos sermones en récord, que cuando los revisamos decimos, Dios usa la ignorancia y se glorifica. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado en la ignorancia del predicador, ¿verdad? Sí. Entonces, después de un tiempo, pues entonces vengo y leo y aprendo que es que los galileos tienen un problema de dicción congénito. Es que no pueden pronunciar las consonantes guturales. Consonantes guturales, por ejemplo, es cuando tú dices Betlehem. Ese gem es una H gutural que se arrastra con la garganta y que solamente existe en el árabe, en el hebreo y en el arameo. Si ellos hablan arameo, tienen esa dificultad. Cuando la gente los escucha, este es Galileo. ¿Ves? Entonces hay un relato en uno de los Talmud
donde un árabe está en el comercio y viene un galileo a comprarle una jarra para agua que se llama alhaja. Y entonces, alhaja. Y el Galileo, como no pronuncia la H gutural, pues dijo alhaja. Y el árabe le trajo lana, que eso es lo que significa alhaja. Entonces pelearon y el árabe termina diciendo, pues aprende a hablar Galileo. ¿Ve? Wow. Entonces, cuando ellos dicen, pero no son estos Galileos, lo que está diciendo es, si no pueden pronunciar perfectamente su idioma arameo, ¿cómo es que me están hablando en árabe, en persa, en egipcio, en latín? Y es el Espíritu Santo haciendo la obra para que el mensaje sea entendido. Santo, y coge la debilidad o la carencia y lo convierte en algo poderoso. Gloria a Dios. Lo convierte en Gloria un a Dios. instrumento de Gloria a Dios. bendición. Ese es el Señor. Gloria a Dios. Ese es el Señor, tomando nuestras debilidades y transformándolas en un canal de bendición para impresionar e impactar a otros. Dice el texto que se añaden 3,000 ese día y ya tenemos una comunidad considerable donde personas empiezan a creer en Jesucristo y eso tiene un efecto multiplicador de convertir más personas por cada uno de los que está en ese grupo de 3,000. Ahora bien, eso no es lo único que pasa. Lo segundo que sucede, yendo en la secuencia de los textos, esta es la parte final del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde nos da las características esenciales de los primeros creyentes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo interesante que también lo pasamos por alto. Si ahí nos dice que esta es la vida de los primeros creyentes o la vida de los primeros cristianos, nos está diciendo que después del Pentecostés las cosas cambian. Hay nuevas actitudes, hay transformación, hay nuevas conductas. Nos está diciendo, ojo, ya no vamos a vivir igual. Miren cómo vivió esta gente después del Pentecostés. El Pentecostés no es un culto nada más. No es un culto. No es una fecha, no es una experiencia emotiva. Así mismo es, pastor, no lo es. Tiene que haber una reflexión, un toma de conciencia. Y lo hemos visto como si fuera un culto y ya. Ya. No, es un asunto de conciencia. El Señor nos impacta para crear una transformación en nuestras vidas. Que transformación es una nueva formación, producto de un cambio con nueva información. Son bien. palabras que se combinan, ¿no? Yo tengo una formación, el Espíritu Santo me trae una nueva información, esa nueva información crea en mí una transformación para generar una nueva formación. Y eso fue lo que pasó con los creyentes. Entonces dice que en primer lugar que la gente tenía temor porque los discípulos hicieron señales y maravillas. Entonces la gente decía, esto no pasaba antes, esta gente tiene poder, aquí está pasando algo, ¿verdad? Y yo siempre tengo una pequeña pausa de hacerle hincapié a los textos bíblicos de que la primera señal y el primer prodigio de los apóstoles es que se amaban. No puede haber levantamiento de muertos y paralíticos levantándose si no nos amamos. O sea, la esencia del evangelio es el amor. Pentecostés es amor. Pentecostés es amor. Aleluya. Es amor Aleluya. incondicional que nos permite posteriormente perdonar a nuestro hermano, que no es igual que nosotros y que tiene sus deficiencias, igual que yo reconozco las mías para yo también perdonarme a mí mismo. Pero te soy honesto, este énfasis me parece revelador porque uno se crió en contextos donde Pentecostés era las sillas volando. Sí. Con todo el respeto que eso pueda merecer. Sí, no estoy queriendo de ninguna manera. La gente Porque danzando, la gente bailando. danzando, la glosolalia, la experiencia de querer ver unos milagros y de alguna manera se añadía ese peso de que eso era el indicativo de que tu iglesia estaba o tu vida estaba en Pentecostés. Correcto. Que no negamos que en la experiencia personal de cada uno Dios tenga sus tratos particulares y eso se convierte en un elemento esencial o mejor dicho, de relevancia y vital, pero no es lo esencial, mejor dicho. No es lo esencial. Pentecostés, Ni lo principal. ni lo principal. Pentecostés, amor. Amor. Si Santo, ellos estaban santo. en el Pentecostés, era porque se amaban. Si estaban todos unánimes juntos, era porque se amaban. Si el Espíritu cayó sobre todos a la vez, es porque vio que entre ellos había una cadena de amor. Porque ese es el cuerpo de Cristo. No hay de otra. Y una de las señales que Cristo le dio a los discípulos
para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos, ámense unos a otros. O sea, que esa señal ya estaba anunciada desde antes del Pentecostés, para que la gente del mundo, cuando viera que podían estar juntos, pescadores con cananitas, con gente de ciudad, con gente como el publicano, expublicano Mateo, y todos juntos en un mismo proyecto, era porque se tenían que amar. No había de otra. Entonces, eso llama la atención. O sea que Pentecostés rompe barreras, La rompe barreras, rompe distancias, rompe fronteras, rompe diferencias, prejuicios. prejuicios, arquetipos, paradigmas. O sea, si una iglesia dice estar en Pentecostés, si yo estoy aquí con las hermanas que están ayudándome en esta grabación, que le agradezco enormemente, y les digo, estamos en Pentecostés, en nosotros no puede haber barreras ni prejuicios. Ninguno. No puede haberlo. No puede haberlo. Santo. Y el amar, para pues darle seguimiento a cosas que he estado leyendo y que me han impactado significativamente, el amar es la base que se necesita para que ocurran milagros. Sí. Porque un milagro no es un acto de poder, es un acto de compasión. Es que no estamos... Aquí, no sé si solamente vamos a poder grabar un programa hoy o varios. Porque yo tengo un hermano que está quebrantado de salud. Fuertemente. Y en esas locuraciones y esas reflexiones personales, esas diatribas familiares Sí. de mi hermano y yo, mi otro hermano, hemos dicho, lo que lo mantiene de pie es el amor de una madre. Macho, olvídate de eso. Es el amor que ella le profesa. Es el milagro que lo mantiene respirando. Wow. Estamos haciendo buena... No. Así que si Pentecostés es amor, Pentecostés entonces produce vida en las relaciones, aún familiares. Tú puedes ver lo que no veías, porque el amor te pone unos espejuelos diferentes. Esto va a ministrar a alguien, yo lo creo. ¿Sabes? El amor te mira de otra forma. Entonces, tú ves, cuando viene un fenómeno de Cristo que está viendo a este paralítico sentado, tirado allí en aquella camilla, Señor, siente compasión por esa vida cuando se enfrenta con el leproso y tú quieres ser limpio. ¿Sabes? Ese amor es el que hace. ¿Por qué? Porque la vida que tiene una crisis fisiológica, una situación emocional de enfermedad de la que sea, su necesidad mayor es sentirse amado. Porque muchas de las condiciones agarran a la gente y las enajenan, haciéndolos sentir menos porque tienen una situación que le impide sentirse bien. Entonces, ese abrazo, ese gesto, Aleluya. esa compasión, hace que esa vida recobre fuerza, incluso que menosprecie su enfermedad por agradecer el gesto. ¿Sabes qué? Eso no me permite ver el valor de la persona más allá de la condición de salud que tiene. Eso es así. Y cuando yo voy a visitar a un enfermo, Sí. cuando interacciono con alguien que está herido, ese amor me permite ver el valor de ese individuo, de ese hombre, de esa mujer. Eso es así. Más allá y no etiquetarlo. Y no etiquetarlo. La mujer de flujo de sangre viene con una etiqueta. Y va directo a una muerte segura. Y después que Cristo la sana, dice el texto, se quedó hablando con ella. O sea, la primera voz que ella escucha 12 años después del silencio es la de Cristo. Porque con ella no podía hablar nadie. ¿Qué problema tenemos de que necesitamos crecer? Y mira, nos hemos detenido ahí y esto tiene que continuar. Espérate, que hay algo ahí poderoso que se está gestando. Porque me viene a la mente la mujer sorprendida en adulterio. Que después de 2000 años Cristo la perdonó y nosotros le seguimos llamando a la mujer adúltera. No, sí, la mujer. No es ni exadúltera. Vamos a predicar de la mujer adúltera. Pero si ya Cristo la perdonó, debemos hablar de la mujer sorprendida en adulterio. Hasta la manera en que llamamos a la gente en el texto bíblico refleja esa ausencia de amor. No, y ahí sí, tú sigues sacando y sigues encontrando. Pero, por ejemplo, tú te encuentras un Cristo con la mujer samaritana y entonces la gente piensa que el issue de la samaritana es la reputación del estatus civil que tiene. Ya tiene 5 matrimonios, el que tiene tampoco es de ella. Pero eso pasó a la historia cuando ella le dijo a Cristo, ¿y dónde adoro? Ya está. Y su problema era que ella era una adoradora y no tenía dónde adorar porque allá la iban a apedrear y aquí los judíos no la querían. Y Cristo dijo, chacha, quítate eso de encima, el que me adora en espíritu y en verdad. O sea, nosotros hemos menospreciado en muchas ocasiones el mensaje real de Cristo porque necesitamos sentir ese amor que el Espíritu provee para poder reevaluar los textos bíblicos.
Santo Dios. Y esto dice que esta es la primera comunidad de creyentes que se amaban. Y por consecuencia que se amaban, ocurrían milagros y señales. Dice que ellos los hacían. Y me voy a tomar una licencia para decir algo aquí, que yo creo que es menester que lo digamos. Pero la iglesia de estos últimos tiempos está buscando señales en vez de hacer señales. Está persiguiendo señales. Está mirando a ver dónde hay un profeta para oír la voz del profeta. Está mirando a ver dónde hay un culto de estos radicales para ir al culto radical. Y la realidad es que nosotros no tenemos que estar siguiendo señales. Nosotros seguimos a Cristo y buscamos el Espíritu para que nos ayude a producir señales. Que eso es lo que dice ahí, que ellos hacían las señales, no que las buscaban, no que las seguían. Las tenemos que provocar. Y la primera señal es amarnos. Y la segunda, orar por los enfermos y ministrar las vidas y tener compasión con el pecador, que es distinto a nosotros, porque un día nosotros fuimos pecadores y Cristo tuvo compasión de nosotros. Y todavía la sigue teniendo. Y la sigue teniendo porque no somos perfectos, ni hemos llegado a un estado de perfección, ni lo vamos a alcanzar, porque es una continua carrera hasta que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su gloria. Poderoso. Y entonces dice, ¿cómo es que compartían esta gente? Dice que ellos vendían todos sus bienes y todas las cosas y los repartían entre ellos mismos. Eso es un nivel de igualdad. Es un nivel de igualdad. No estamos diciendo ahora que nosotros tenemos que salir corriendo a vender las casas y los carros. No, no, no. Aquí hay que atender el elemento de prioridades. Si yo tengo que salir de mi casa, porque el Señor quiere que yo salga de mi casa, que yo no me abrace a la casa a pelear con el Señor, que salga de ella porque Él tendrá algo para mí. Es poner todo lo que me posee en un segundo plano para que el Espíritu esté primero. Yo amo mi familia, pero lo voy a amar más si amo primero al Señor. Yo doy gracias por mis bienes, pero los tengo por menosprecio con tal de tener a Cristo. No me aferro. No me aferro. No me obsesiono ni con las cosas. No me obsesiono. Y dos, no me voy a preocupar por si las puedo preservar o las voy a perder. ¿Por qué? Porque es estéril, es material, tiene su uso, no define mi vida. No, yo no nací con eso. Y entonces cuando la gente se aferra a los bienes materiales y se aferra a todo lo que tiene y no entiende que son bendiciones, cuando viene una pandemia como esta, donde algunas cosas las vamos a perder, tienen un sufrimiento mayor innecesario porque abrazaron algo que no tenían que abrazar. Claro, claro. Que puede ser desde lo material hasta experiencias, placeres, con los que la gente se obsesiona. Señor. Carreras, profesiones. Y no hay una cosa mejor que estar en el Señor y el Señor te dirige. Y si perdiste algo en el camino, fue porque ese algo ya dio lo que iba a dar o ya cumplió su propósito en esta tierra, si hablamos de familiares. Donde la gente me dice, no, que perdí a mi tío por el coronavirus. No. El Señor lo mandó a buscar. Vamos a hablar con propiedad dentro del reino. El Señor lo mandó a buscar. Si fue por el coronavirus, ese fue el medio, pero se fue porque Dios lo quería en el cielo. Si Dios lo quiere en la tierra, lo deja en la tierra. Correcto. Punto y se acaba. La soberanía de Dios está por encima del COVID. Y nosotros tenemos que partir de esa premisa con responsabilidad y prudencia, no con irresponsabilidades. Entonces, lo próximo es que dice que partían el pan con alegría, todos juntos, dando gracias a Dios en el templo y en las casas. Mire qué cosa más espectacular. Entonces, aquí a veces la gente me ha dicho en alguna clase, bueno, pastor, pero eso es fácil porque si yo estoy en mi casa con mi gente, es que esa es la clave, que no es mi gente. Ahí no habla de la familia. Aquí habla de algo superior y vamos a mirarlo con calma. Jesús es un predicador itinerante en términos de oficio que conquista el campesinato y los aldeanos, las comarcas, y que la metrópoli es meramente el escenario de confrontación con la ley. Bien. Es del pueblo. Es del pueblo. Después del Pentecostés, el impacto de la proclamación alcanza gente de la metrópolis. Si dice ahí que había gente que vendieron propiedades, esa es clase alta. No todo el mundo tiene propiedades. Esa es clase alta, está ahí. No la vi venir, esa es buena. Sí, me hace sentido. Sí, pero vienen propiedades, viene, ¿verdad? Y se quedan con algo para vivir. Entonces, esta gente son hacendados.
y por consecuencia van a tener esclavos y siervos, que muchos de ellos se convirtieron. Y la pregunta es, ¿y por qué siguieron siendo esclavos? Bien, porque sacar a alguien de la esclavitud mediante el Imperio Romano cuesta mucho dinero. Y dejarlo libre lo convierte en un esclavo sin título que cualquier otra persona lo puede reclamar para sí y maltratarlo. Así que si no tengo el dinero para liberar todos los esclavos, yo como jefe cristiano me quedo con ellos, pero los trato como mis hermanos. Filemón. Filemón con Onésimo. Te envío aquí a Onésimo, trátalo como a uno de nosotros y si en algo te debe, anótalo a mi cuenta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacían? A la hora de partir el pan, el hacendado se sentaba con sus siervos y con sus esclavos. Y aquí los discípulos de Cristo en Puerto Rico le llevan una milla de distancia a otra gente porque aquí cobra vigencia la mesa. La mesa. La mesa une, la mesa iguala, la mesa es el lugar de hablar los asuntos importantes, es asunto de confraternidad, es que tú partes el pan con tus manos y yo parto el pan con las manos, son las mismas manos, no son manos distintas, manos superiores. La mesa habla de misericordia. La mesa habla de misericordia, la mesa me da la oportunidad de mirarte a los ojos, de sonreír, de captar. Me viene a la mente Mefiboset. Sí, wow. Sí, me viene a la mente a Mefiboset. En la mesa, En la mesa, gracia. la mesa de Cristo estableció una mesa demasiado de amplia cuando tiene sentado al que lo va a traicionar, al que lo va a negar, al que va a dudar de él y con ellos él parte la mesa como quiera, esos son sus amigos. Aleluya, aleluya. Entonces dice que lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. O sea, esto no es una cosa de pomposidad. Era como decir, mira, a las 5 nos vemos en la mesa. Sí, nos vemos en la mesa. El sitio de la reunión. El sitio de la reunión. Y debe haber gozo en nosotros. Amén. La cena del Señor en la iglesia no debe ser un elemento adicional en el programa mensual. Debe ser el motivo del gozo. Vamos a participar de la cena. Debe haber regocijo, alegría, entusiasmo. Debe ser el momento donde la gente sienta que nos vamos a reunir, que vamos a conmemorar el regreso de Cristo. O sea, era un impacto tan grande, algo tan sencillo. Qué bien. Dice también que ellos oraban en el templo y oraban en las casas. Y es interesante porque los primeros seguidores de Cristo son judíos, por lo tanto practicaban la oración a la hora del templo y subían al templo a orar, pero eventualmente los sacaron del templo y entonces seguían en las sinagogas, los sacan de las sinagogas y van a las casas. Hay gente que ha utilizado esta interpretación para ajustarla a la realidad nuestra y la preocupación genuina es que estemos pensando que el templo no nos sirve ya para nada, que todo lo podemos hacer en las casas. Pero eso es errático. Eso es errático y vamos a explicar aquí varias razones de por qué. Una cosa es el templo, una cosa es la iglesia y otra cosa es la congregación. La congregación es el grupo de hermanos que se congrega en el templo. El templo es el lugar físico donde nos reunimos, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo con templo o sin templo, donde estemos reunidos. Ahora bien, una comunidad necesita ver la iglesia reunida en el templo como símbolo de que allí está Cristo presente. O sea, la gente no nos ve a nosotros, pero ve el templo y ve la cruz y dice, ahí está la iglesia. ¿Bien? Y es importante que en el templo estemos presentes cuando se pueda, en la medida en que se pueda, pero no abandonarlo. Y el apóstol Pablo tiene la cita correcta que dice, y no hagan por costumbre como otros que dejan de congregarse, porque congregarse tiene un elemento esencial. En mi casa yo me reúno con los míos, en el templo me reúno con la iglesia, que son los míos, pero no los de sangre, los de espíritu. Eso es. Entonces, qué bien. hace falta ver las reacciones en el mensaje, los testimonios en las oraciones. O sea, hay algo de la vida de la iglesia
que en el templo tiene más razón de ser que en una casa. Pudiéramos decir también que hay vivencias particulares que solo se tienen en el templo. Es así, hermano. Como Isaías 6. Como Isaías 6. Yo vi al Señor. Sí. Yo vi al Señor. Sí. Hay cosas que se dan en el templo. Oh, sí. Que no se dan en Facebook, ni se dan en casa, sino en el templo. En el templo. En el templo yo puedo celebrar la conversión de un hermano que a través de los medios no lo puede. En el templo puedo celebrar el advenimiento del Espíritu sobre una vida. En el templo yo puedo celebrar la vida que viene al altar llorando por su crisis. Y qué bueno que estamos ahí para esa persona. Es importante y no podemos. La gente dice, no, que estamos predicando más desde nuestras casas. Bien, se está predicando más, pero aquí en el libro de los Hechos ocurrió un fenómeno. Una de las secuencias de Pentecostés, es que los griegos se pusieron a hablar de que las viudas y los huérfanos estaban siendo desamparados porque los apóstoles estaban predicando. Mira, ahí un backstabbing, una puñalada a la espalda. Entonces, sí. Pero los apóstoles no se pusieron a pelear con los griegos. No se pusieron al Tommy Dan. ¿Que ustedes están hablando de nosotros? No. Ese es el reclamo. Ok, vamos a hacer una reunión. Y dice el texto que convocaron a todos los discípulos. No convocaron a todos los creyentes, ni convocaron a todos los seguidores. A los que ya eran discípulos, para traer la preocupación de que había que atender a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque aquí la idea no es solo predicar, es discipular. Y eso se da en la experiencia de la comunión. Eso es correcto, pastor. Eso es correcto. Estamos predicando, la gente se está convirtiendo. ¿Dónde se van a bautizar? ¿Dónde van a participar de la cena? ¿A qué iglesia se van a unir para que sientan lo que es el cuerpo de Cristo? Y para que escuchen a un pastor. Y para que escuchen un pastor y se dejen pastorear. Y no muchas voces. Y no muchas voces porque se van a confundir. Correcto. Y eventualmente hay gente hoy pródiga, que ese es el resultado de su vida. Su prodigalidad no ha sido la multiplicidad de voces que ha escuchado por no tener un pastor que los dirija. Al final del día todos necesitamos un pastor. La gente puede ser evangelistas, profetas, maestros, lo que sea, pero necesita un pastor porque el elemento de accountability. Es importante dar cuentas a alguien porque si no nos confundimos y el ego nos va a matar. Vamos a mirar un asuntito más. Esto está poderoso. Me lo he disfrutado hoy. Espero que aquí las hermanas también. Qué bien. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Cristo. Y otro que pasa viene Hechos 3. Okay. Van Pedro y Juan a la hora de la oración al templo y van a entrar por una puerta que se llama La Hermosa. Es la puerta principal de uno de los laterales donde entran y salen las personas que usualmente oran. Dice algún comentarista, Edskermin, que entraban por una puerta y salían por esa. Y el cojo está allí precisamente porque agarra a las personas después de la oración. Okay. Entonces ya oraste y sentiste el poder de Dios, pues tú debes tener misericordia y darme una limosna. Bien, pero Pedro y Juan van a entrar por allí. No van a salir por allí, van a entrar por allí. Y entonces se ven con el cojo le pide limosna y aquí viene Pedro con una de las aseveraciones más contundentes del libro de los Hechos. Aquí yo tengo mi frase, ¿verdad? Y esta es una de ellas. No tenemos ni plata ni oro. O sea, esta no es una iglesia que porte una cuantía económica ni una reserva. No, ellos lo que tienen fluye entre la gente, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Entonces aquí viene el adagio pueblerino, no se puede dar lo que no se tiene. Si no tengo la presencia del Espíritu Santo conmigo, no le puedo estar ofreciendo a la gente oraciones de ninguna índole, pues yo me tengo que llenar del Señor primero. Es tan básico, ¿verdad? Uno lo lee ahora y dice, Dios mío, pero sin comentarios. ¿Cuántos años llevo yo leyendo eso y ahora que vengo a darme cuenta que yo tengo que llenarme del Señor para poder ofrecer? Y ellos estaban llenos y eso le dio una seguridad tan grande que ellos dijeron, tenemos al Señor.
Él nos dijo que podíamos hacer esto y el Espíritu está con nosotros para respaldarnos. De lo que tenemos te vamos a dar. Y sanan a un cojo de nacimiento que se incorpora y este fenómeno que yo traté de buscar alguna lectura médica sobre esta situación de nacimiento y me impactó más cuando leí que esta persona tiene su sistema nervioso muerto de la cintura hacia abajo, que tiene los músculos entumecidos porque nunca los ha estirado, que tiene las coyunturas totalmente pegadas y de momento él se levanta, lo incorporan y él salta. O sea que lo que ocurre en su cuerpo es un evento sin precedentes y se va corriendo y empieza a saltar y a dar gloria a Dios. Pudiéramos decir que es un ejemplo de cuando los recursos humanos hay carencia de recursos humanos o son limitados. Yo creo que sí. Los de Dios no. Los de Dios Cuando no. Pedro dice esa frase, pudiéramos decir eso. Sí, sí, Mira, pastor, los sí. recursos humanos carecen, pero lo que tengo. Sí. De lo que tengo, que supera cualquier supera. recurso, aquí te lo vamos a ofrecer en este momento. Poderoso. Entonces, a veces nos decimos, wow, esto está para la iglesia actual, ¿qué ha pasado? Bueno. Hay varios asuntos que deberíamos hablar para ir dándole una coyuntura final al estudio de hoy. Uno de ellos es que yo no entiendo por qué tenemos que tener cámaras encima cuando vamos a orar por una persona necesitada. Yo creo que debe ser algo discreto para que la gloria sea del Señor. Porque es que el show nos está robando el espacio del Espíritu. Lo mediático. Yo creo que el show nos está robando el espacio, varón. Porque si usted quiere orar por gente que se enferma, vaya al hospital, no se lo diga a nadie. Es más, ore por la persona, ni le diga ni el nombre. Y si quiere, diga a la iglesia que usted va. Mira, yo voy a la iglesia de Cristo de Amelia. Y váyase corriendo y la persona se sanó y viene a Amelia a buscar lo que pasó. Esto es un punto para mí, ¿verdad? Que pudiéramos abundar un poquito más. Sí, porque sí. El milagro ocurre antes de ir al templo. Excelente. ¿Verdad? Antes de entrar. Y a veces pudiéramos decir que la gente está esperando ver cosas aquí dentro. Aquí adentro. Como de alguna manera para alimentar nuestra pupila y nuestro ego o nuestra propia fe que está débil, lejos de ir allá y coger a los cojos que están en el camino. ¿Por qué no? Y enderezarlos. ¿Por qué no? Hay un movimiento en Estados Unidos, un muchacho bien joven, que él lo que hace es ora con su grupito, salen a la calle y le preguntan a la gente, ¿usted tiene alguna dolencia? No, sí, mira, precisamente. Y claro, el Espíritu lo está dirigiendo. Me duele la espalda. ¿Usted me permite orar por usted? Sí, pero voy a orar en nombre de Jesús. Sí, cómo no. Y lo único que le dice es, Jesús sana a esta persona de su dolor en la espalda. En tu nombre. ¡Pam! Se acabó. Y entonces le pregunta, ¿se siente mejor? Me siento un poco mejor, de 0 a 10. No, 5. Vamos a orar de nuevo. Y vuelve y ora. No, tiene que ser 10, ¿verdad? Entonces le da una tarjeta del sitio donde ellos se reúnen y dice, aquí estamos, por si quieres saber más de nosotros. La persona va allí, le evangelizan, la bautizan y lo entrenan para orar por los enfermos. Qué bien. Mira, qué bien, espectacular, qué hermano, bien, tú sabes. Yo digo, wow. Ahora bien, nosotros también, dijiste algo vital, el milagro ocurre afuera, sí. Porque el milagro ocurre tan pronto la fe se activa, no tan pronto oren por uno. Okay. Bien, vamos a mirarlo con los ejemplos, ¿verdad? Porque, en el caso del cojo, hay esta conversación. Y el cojo acepta la premisa de Pedro y Juan, de lo que tenemos te vamos a dar. Cuando tú miras a Jesús en el evento de los milagros, siempre hay algo que pasa antes de que ocurra el milagro. Antes de que la red venga llena, hay que tirar la red. Antes de que Bartimeo se sane, tiró la capa. Antes de que la mujer del flujo se sanara, decidió meterse entre la gente. Antes que resucitaran a Lázaro, había que mover la piedra. Entonces, ese paso, que es el paso de fe, no los estamos economizando porque creemos que Dios tiene la obligación de hacer un milagro. Más que un milagro, Dios lo que quiere es una relación de fe. Yes. Y eso trae un milagro. Él no responde a los gritos, ni responde a nuestra histeria, ni responde a nuestro desespero, responde a la fe. Porque Dios ni es sordo, ni es tonto,
ni pierde el control. O sea, Exacto. usted más que le grite, no lo va a sacar de la silla. Mi desespero no lo Mi mueve a él. desespero. La fe. La fe. La fe. El amor y la fe son los dos puntales principales de una vida cristiana saludable. El amor, que es la esencia de este evangelio, y la fe, que es la base de la relación con Dios. Además, la tenemos aquí en el libro de los Hechos, desde que empieza hasta que termina. Y se remonta y se repite. Por el amor a Cristo, esta gente fueron mártires. Por la fe en Cristo sabían que morir era ganancia. Amén, gloria a Dios. Y subieron la vara. Dicen, yo muero por Cristo, no pierdo nada, porque perdido estaba yo cuando Él me encontró. Gloria a Dios. Entonces, esta mentalidad, nosotros necesitamos recuperar el post-Pentecostés para darle seguimiento a lo que la iglesia primitiva comenzó en este libro. Poderoso. Así es, pastor. Qué Gloria tiempo, a Dios. Qué tiempo tan rico en la palabra del Señor hemos tenido. Gracias, Magdiel. No, gracias por la invitación. Por edificarnos en este diálogo. Creo que el Señor nos ha invitado a un Pentecostés más Amén. consciente. Amén. En este tiempo más todavía. Más todavía. Y necesaria esta reflexión, muy necesaria esta reflexión. Vamos a orar y cerramos esta experiencia educativa de hoy. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. No me cabe la menor duda de que tú has hablado a mis hermanos y hermanas que nos sintonizan. Sí, Señor. Nos estás invitando a un post-Pentecostés en amor. Nos estás invitando a un post-Pentecostés, Señor, que provoquemos, que accionemos, que asumamos nuestra parte, lo que nos corresponde, Sí, Dios eterno, para verte a ti obrar y de manera poderosa. Nos estás invitando a un post-Pentecostés de proclamación genuina, sincera, Aleluya, Señor. Señor eterno y contundente. Te pido que cada hermano y amigo que nos sintoniza, la gracia tuya, Dios eterno, le cubra y la fuerza de tu espíritu le inspira a vivir con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios Amén. bendiga, Dios guarde. Será hasta una próxima ocasión desde aquí de la casa de Amelia en el estudio de la palabra. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga y Dios guarde a todos los hermanos y amigos de la Iglesia de Discípulos de Cristo aquí en Amelia, Guaynabo, Puerto Rico, y a todos aquellos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico en esta experiencia de capacitación y de estudio de la palabra del Señor que semanalmente hemos preparado de diferentes formas y que siempre escuchamos el testimonio de gente que ha sido edificada y bendecida. Créame que ha sido un tiempo agradable el poder encontrar con el texto bíblico y contar con la presencia de Magdiel Narváez. Gracias mil, pastor. Gracias mil. Y bendiciones a la iglesia de Amelia. Para mí es una bendición venir aquí y tener esta tertulia contigo. Te lo digo sinceramente que me la disfruto. Ya la extrañaba. Somos dos. Así que realmente, como siempre te digo, saca tu lápiz, tu papel. Vamos a estudiar el texto bíblico. Vamos a ver algunos matices del mismo que nos van a enriquecer en esta experiencia post-Pentecostés. Cuando este programa sale, ya ha pasado la experiencia de Pentecostés y hay unos lineamientos que hay que considerar como esa iglesia que al leer el texto bíblico recobra vida, recobra perspectiva y recobra enfoque para el mañana. Tengo que decir, Magdiel, que la experiencia de los hermanos de Amelia con tu presencia aquí ha sido de mucha bendición. Así que te agradezco sinceramente. Quiero comenzar esta experiencia agradeciendo y validando y afirmando este encuentro que hemos tenido. Gracias mil, pastor. Gracias mil. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues vamos a mirar el evento del post-Pentecostés. Porque en muchas ocasiones, después que se habla del Pentecostés en la iglesia, no se le da continuidad al tema. Y sin embargo, es vital, primero porque es la vida del libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo, porque es la vida de la iglesia. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué pasó en Pentecostés que dio continuidad a este movimiento llamado primero el movimiento de Jesús, después llamado la gente del camino y eventualmente llamado la iglesia. Fascinante. Entonces, vamos a mirarlo primero en términos de identificar algunas cositas. Primero, que el mundo judío tiene 3 fiestas importantes religiosas. Hoy día, algunos movimientos que se llaman mesiánicos celebran otras fiestas, pero no son las fiestas más importantes. Las fiestas más importantes son la Pascua judía, que es la conmemoración de la salida del pueblo de Egipto con la victoria del Señor para traerlos a tierra prometida. El Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas. Y en la fiesta de los tabernáculos, que cae cerca siempre de finales de septiembre, principio de octubre, coincide con el Año Nuevo Judío y coincide con el Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Qué bien. Bien. Fíjate qué interesante que
el Pentecostés es la fiesta de la cosecha y es el mismo momento donde el Espíritu Santo llena a los discípulos que están en el aposento alto y que rápidamente Pedro, se envalentona con el Espíritu a predicar y tenemos ya 3,000 personas que se añaden a la iglesia. Poderoso. Bien, entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Primero, que el aposento alto no es un lugar para enderezar asuntos que se supone que nosotros enderecemos. Porque una lectura rápida del texto nos dice que ellos estaban juntos, unánimes, todos. O sea, que ellos habían hecho unos asuntos previos, que es lo que yo llamo el ambiente pre-pentecostés, de unidad, de solidaridad, de empatía, de hermandad, para que el Espíritu pueda caer sobre todos, porque si no, caería sobre uno y no sobre otro. Bueno, ya eso me plantea a mí un asunto medular, porque quizás en ocasiones como iglesia podemos estar viendo un Pentecostés sin estar creando el ambiente, la cultura, el espacio, la atmósfera para esa experiencia que estaremos discutiendo, ¿verdad? Pero Sí. que esa experiencia formativa, esa experiencia iluminadora del Espíritu. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ay, santo, ayúdanos, Estoy de acuerdo. Dios. Y de que tenemos algunas expectativas irreales, por Sí. ejemplo, de pensar que la iglesia, si tiene una serie de problemas, que venga el Espíritu y los corrija. No, el Espíritu no viene a corregir problemas. El Espíritu viene a saturar al creyente para capacitarlo para el servicio que tiene que ofrecer la iglesia a la comunidad. Poderoso. Entonces, eso fue lo que pasó en Pentecostés. Hay algunos comentaristas que plantean que es bien probable que los que se unieron en Pentecostés fueran un poco más de 120 personas, pero que al pasar los días, como ellos no sabían qué era lo que iba a pasar, solamente que venía el Consolador, algunos se fueron retirando. Te cansaron. Se cansaron, dijeron, mira, me avisas qué es lo que va a pasar, y se fueron. Entonces, cuando el texto dice que estaban todos, uno se plantea, ¿quiénes son todos? ¿Son todos los que decimos todos o todos los que se quedaron hasta las últimas consecuencias? ¿Sí? Entonces, son todos los que se quedaron hasta lo último, todos los que esperaron, todos los que fueron fieles. Eso implica pagar el precio. Eso implica pagar el precio y hacer un sacrificio. Wow. Estar comprometidos. Nota que en muchos textos bíblicos, especialmente en textos escatológicos, el concepto de la fidelidad es normativo. Y al que persevere y al que sea fiel. Un rasgo esencial. Un rasgo esencial. Okay. O sea, en otras palabras, que la fidelidad para el Señor es un elemento esencial, como bien plantea, donde el que es fiel logra obtener y conseguir aquello que el Señor le ha prometido. Eso plantea algunas situaciones interesantes, y es que nosotros estamos acostumbrados a que oramos y Dios nos dé, a que pidamos y Dios nos responda. Entonces convertimos la relación con Dios como una relación de servicarro, como una relación de rapidez, de yo no puedo esperar, cuando en el texto bíblico la espera es una de las características más esenciales de la gente que recibe bendición. ¿Por qué? Porque esperar te ayuda a liquidar pensamientos que no sirven, sentimientos que no son. Es como ir depurando la espera para que entonces el Señor te encuentre mejor preparado. Es discernir la voluntad de Dios también. Es ¿verdad? correcto. Porque en ocasiones uno en la espera puede estar haciendo una mala lectura de lo que es el proyecto de Dios con uno. Hemos pasado por ahí, Sí, porque sí. hay cosas buenas que nos creemos que son la voluntad de Dios y realmente no la son. Y Dios te cierra la puerta en la cara, no porque quiere martirizarte, sino porque alguno me está diciendo, ese fue tu anhelo. Es correcto. Y eso nos lleva entonces a que estos todos pagaron el precio. Qué bien. Ahora, cayó el Espíritu Santo, como decimos nosotros en términos pueblerinos, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu sobre los que estaban allí, y de inmediato empiezan a ocurrir cosas que ya Cristo había prometido y previsto para ellos. ¿Okay? Cristo ya le había dicho a los discípulos, es menester que yo me vaya para que venga el Consolador, planteando que si Él se queda con ellos, Él sigue predicando. Él sigue sanando enfermos, Él sigue echando fuera demonios, Él sigue haciendo la obra. Pero si Él se va, el Espíritu viene y capacita a la iglesia
Y ahora es la iglesia, en el nombre de Jesús, poseídos por el Espíritu, quienes proclaman, Amén. quienes oran por los enfermos y quienes echan fuera demonios, que lo que implica es que vivamos la experiencia en Él. Poderoso. Y esa experiencia te hace sentir que de verdad Dios está. Ujú. Dios está, porque Dios se manifiesta en señales y prodigios y a través de su palabra. Y que el Espíritu no hará nada en contra de lo que Cristo dijo. Excelente, excelente. Porque- Cristo tiene el poder, el Espíritu confiere el poder. Cristo anuncia a la iglesia, el Espíritu capacita a la iglesia. Hay una relación bilateral espectacular. De hecho, Cristo anuncia el Consolador y el Consolador anuncia el regreso de Cristo. Exacto. Entonces, lo primero que ocurre es la predicación. Después de un bautismo, lo primero es la predicación. No podemos alterar los órdenes. Primero se proclama porque la salvación tiene el primer lugar en los milagros del reino. Eso es importante porque me parece que podemos estar errando el tiro buscando otras señales y devaluando la proclamación. En ocasiones que nuestros púlpitos son púlpitos raquíticos porque estamos en busca de otros elementos que desequilibran la misión de la iglesia. Correcto. Buscando señales, buscando prodigios, cuando se supone que nuestra misión es proclamar para que el pecador pueda encontrar un lugar de amor y perdón en el reino de los cielos. Tanto es así que Jesús dice que antes de que venga el fin, todo el mundo habrá recibido la proclamación de la palabra. Por lo tanto, la proclamación sigue siendo el primer asunto que la iglesia tiene que ponderar en su misión. Si la gente se convierte o no, no es nuestro issue. Ese issue es de Dios. A nosotros nos mandaron a proclamar, no a convertir la gente. El Espíritu es el que convierte. Nosotros tiramos semillas porque la persona puede recibir la palabra y ese día no tomar una decisión por Cristo, pero a lo mejor 3 meses después, en una situación precaria, se acuerda de lo que se predicó en Amelia y entonces viene el reino. Pudiéramos decir entonces que nadie viene a Cristo por una sola predicación. Es un colectivo. El Espíritu viene trabajando con la persona, la iglesia proclama de diferentes frentes hasta que llega el momento en que la fe es activada en el corazón de esa persona. Es un contexto completo. Okay. Yo tengo testimonios de personas, uno en particular que me dijo, mire, yo lo escuché predicando a usted y me molesté. Y 6 meses después fui a la iglesia y estaba predicando a la pastora y yo pasé al frente y me convertí, pero me acordé de lo que usted predicó. O sea, la semilla se quedó ahí y el Señor empieza a elaborar este contexto con esa vida. Es como irlo acorralando para que no tenga opciones de enfrentarse a Él. Y entonces que tomes la decisión. Poderoso. Y Dios siempre tiene este elemento de salvación. Dios quiere salvar. Amén. Pastor, Dios quiere salvar. Si no, no hubiera enviado a Cristo. Uh-huh. Esta es la realidad de la iglesia. Entonces, quien predica el primer mensaje es nada más y nada menos que el apóstol Pedro, que es un pescador que no tiene mucho conocimiento, pero el Espíritu lo llenó. Santo. Entonces lo que salió por esa boca fue fino, elegante, directo, confrontador, contundente, sin ningún tipo de rezago, a lo que 3,000 personas preguntaron, hermano, ¿y qué tenemos que hacer? Y entonces él le dijo, arrepiéntanse. En el nombre de Jesucristo, bautícense y el Señor los habrá de salvar. Y me parece algo espectacular. Yo creo que Pedro no lo vio venir, porque cuando uno es instrumento, uno no ve venir el resultado. Uno es meramente un servidor. Uno no está pendiente al resultado. Yo creo que una de las fallas más grandes de la iglesia en nuestro tiempo es estar pendiente al resultado. Y el resultado es del Señor. ¿Ve? Nosotros somos de procesos. Vamos a predicar. Se convierte en 20, se convirtieron 20. Gloria a Dios. Si no se convirtió nadie, pues Dios no quiso convertir a ese día y los convertirá después. Lo importante es ser estratégicos, efectivos en lo que la parte que nos corresponde a nosotros. Esa es la parte que nos toca, el plan, la estrategia. Vamos a hacer el día del amigo, que vengan todos los que quieran, traemos un evangelista. ¿Ve? Esa parte nos toca a nosotros. El Señor ya, con los que vinieron ese día, tú puedes estar seguro que hace meses está trabajando con ellos, los está moliendo para cuando lleguen ese día, el mensaje y la necesidad sean una misma línea direccional y entonces tenga un efecto sobre ellos. Por lo tanto, el Pentecostés le da valor a Pedro, quien dice el texto bíblico, y cito, que predicando con denuedo,
o sea, con una intensidad y una vehemencia, le hace una confrontación al pueblo de que este Cristo que ha muerto es el Mesías y que está resucitado y que regresa. Entonces eso creó un impacto en la gente diciendo, bueno, vimos el Mesías y de hecho dijo que iba a resucitar y esta gente está testificando que resucitó. Pues no hay duda alguna de que va a regresar. Entonces eso crea el impacto en la mente de la gente que vino de diferentes sitios, según el texto, porque como es Pentecostés, vienen judíos de todas las partes del mundo a celebrar la fiesta en Jerusalén, que es lo normal, lo tradicional, pero vienen con sus lenguas nativas y ellos escuchan el mensaje en esa lengua. En la lengua de los persas, en la lengua de los egipcios, en la lengua del latín de los romanos. Y ellos dicen, pero estos no son galileos. ¿Bien? Y a veces no entendemos bien el por qué dice que son galileos, y vamos a explicarlo aquí un momentito. No sé si los hermanos se acuerdan que Pedro niega a Jesús. Y uno de los reclamos que le hace una criada es, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Correcto, Bien, el pacto de Caifás. Exactamente. Yo cuando empecé a predicar, prediqué un disparate, que yo quisiera recoger todos los cassettes que prediqué en ese momento, porque yo decía en ese momento que predicaba y el lenguaje de la iglesia, el gloria a Dios y la prueba, pero eso es bien tardío, eso no tiene nada que ver con el patio de Caifás y Pedro. Pero esos sí andan por ahí, guárdela como una reliquia, hermano. Yo creo que todos tenemos sermones en récord que cuando los revisamos decimos, Dios usa la ignorancia y se glorifica. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado en la ignorancia del predicador, ¿verdad? Sí. Entonces, después de un tiempo, pues entonces vengo y leo y aprendo que es que los galileos tienen un problema de dicción congénito. Es que no pueden pronunciar las consonantes guturales. Consonantes guturales, por ejemplo, es cuando tú dices Betlehem. Ese gem es una H gutural que se arrastra con la garganta y que solamente existe en el árabe, en el hebreo y en el arameo. Si ellos hablan arameo, tienen esa dificultad. Cuando la gente los escucha, este es Galileo. ¿Ves? Entonces hay un relato en uno de los Talmud donde un árabe está en el comercio y viene un Galileo a comprarle una jarra para agua que se llama alhaja. Y entonces, alhaja. Y el Galileo, como no pronuncia la H gutural, pues dijo alhaja. Y el árabe le trajo lana, que eso es lo que significa alhaja. Entonces pelearon y el árabe termina diciendo, pues aprende a hablar Galileo. Wow. Entonces, cuando ellos dicen, pero no son estos Galileos, lo que está diciendo es, si no pueden pronunciar perfectamente su idioma arameo, ¿cómo es que me están hablando en árabe, en persa, en egipcio, en latín? Y es el Espíritu Santo haciendo la obra para que el mensaje sea entendido. Santo, y coge la debilidad o la carencia y lo convierte en algo poderoso. Gloria a Dios. Lo convierte en un instrumento de Gloria bendición. Ese es el Señor. Gloria a Dios. Ese es el Señor, tomando nuestras debilidades y transformándolas en un canal de bendición para impresionar e impactar a otros. Dice el texto que se añaden 3,000 ese día y ya tenemos una comunidad considerable donde personas empiezan a creer en Jesucristo y eso tiene un efecto multiplicador de convertir más personas por cada uno de los que está en ese grupo de 3,000. Ahora bien, eso no es lo único que pasa. Lo segundo que sucede, yendo en la secuencia de los textos, esta es la parte final del capítulo 2 del libro de los Hechos, donde nos da las características esenciales de los primeros creyentes. Entonces aquí tenemos algo interesante que también lo pasamos por alto. Si ahí nos dice que esta es la vida de los primeros creyentes o la vida de los primeros cristianos, nos está diciendo que después del Pentecostés las cosas cambian. Hay nuevas actitudes, hay transformación, hay nuevas conductas. Nos está diciendo, ojo, ya no vamos a vivir igual. Miren cómo vivió esta gente después del Pentecostés. El Pentecostés no es un culto nada más. No es un culto. No es una fecha, no es una experiencia emotiva. Así mismo es, pastor, no lo es. Tiene que haber una reflexión, un toma de conciencia. Y lo hemos visto como si fuera un culto y ya. Ya. No, es un asunto de conciencia. El Señor nos impacta para crear una transformación en nuestras vidas. Que transformación es una nueva formación, producto de un cambio con nueva información. Son palabras que se combinan, ¿no? Yo tengo una formación,
el Espíritu Santo me trae una nueva información. Esa nueva información crea en mí una transformación para generar una nueva formación. Y eso fue lo que pasó con los creyentes. Entonces dice que en primer lugar, que la gente tenía temor porque los discípulos hicieron señales y maravillas. Entonces la gente decía, oye, esto no pasaba antes, esta gente tiene poder, aquí está pasando algo, ¿verdad? Y yo siempre tengo una pequeña pausa de hacerle hincapié a los textos bíblicos de que la primera señal y el primer prodigio de los apóstoles es que se amaban. No puede haber levantamiento de muertos y paralíticos levantándose si no nos amamos. O sea, la esencia del evangelio es el amor. Pentecostés es amor. Pentecostés es amor. Aleluya. Es amor Aleluya. incondicional que nos permite posteriormente perdonar a nuestro hermano, que no es igual que nosotros y que tiene sus deficiencias, igual que yo reconozco las mías para yo también perdonarme a mí mismo. Pero te soy honesto, este énfasis me parece revelador porque uno se crió en contextos donde Pentecostés era las sillas volando. Sí. Con todo el respeto que eso pueda merecer. O sea, Sí, no estoy queriendo de ninguna manera. La gente Porque danzando, la gente bailando. danzando, la glosolalia, la experiencia de querer ver unos milagros y de alguna manera se añadía ese peso de que eso era el indicativo de que tu iglesia estaba o tu vida estaba en Pentecostés. Correcto. Que no negamos que en la experiencia personal de cada uno Dios tenga sus tratos particulares y eso se convierte en un elemento esencial o mejor dicho, de relevancia vital, pero no es lo esencial, mejor dicho. No es lo esencial. Pentecostés, ni lo principal. Ni lo principal. Pentecostés, amor. Amor. Si Santo, ellos estaban santo. en el Pentecostés, era porque se amaban. Si estaban todos unánimes juntos, era porque se amaban. Si el Espíritu cayó sobre todos a la vez, es porque vio que entre ellos había una cadena de amor. Porque ese es el cuerpo de Cristo. No hay de otra. Y una de las señales que Cristo le dio a los discípulos, para que el mundo sepan que ustedes son mis discípulos, ámense unos a otros. O sea, que esa señal ya estaba anunciada desde antes del Pentecostés, para que la gente del mundo, cuando viera que podían estar juntos, pescadores con cananitas, con gente de ciudad, con gente como el publicano, expublicano Mateo, y todos juntos en un mismo proyecto, era porque se tenían que amar. No había de otra. Entonces, eso llama la atención. O sea que Pentecostés rompe barreras. Las rompe barreras, rompe distancias, rompe fronteras, rompe diferencias. Prejuicios, arquetipos, paradigmas. O sea, si una iglesia dice estar en Pentecostés, si yo estoy aquí con las hermanas que están ayudándome en esta grabación, que le agradezco enormemente, y les digo, estamos en Pentecostés, en nosotros no puede haber barreras ni prejuicios. Ninguno. No puede haberlo. No puede haberlo. Santo. Y el amar, para pues darle seguimiento a cosas que he estado leyendo y que me han impactado significativamente, el amar es la base que se necesita para que ocurran milagros. Sí. Porque un milagro no es un acto de poder, es un acto de compasión. Es que estamos... Aquí, no sé si solamente vamos a poder grabar un programa hoy o varios. Porque yo tengo un hermano que está quebrantado de salud. Fuertemente. Y en esas locuraciones y esas reflexiones personales, esas diatribas familiares Sí. de mi hermano y yo, mi otro hermano, hemos dicho, lo que lo mantiene de pie es el amor de una madre. Macho, olvídate de eso. Es el amor que ella le profesa. Es el milagro que lo mantiene respirando. Wow. Estamos haciendo buena... No. Así que si Pentecostés es amor, Pentecostés entonces produce vida en las relaciones, aún familiares. Tú puedes ver lo que no veías, porque el amor te pone unos espejuelos diferentes. Esto va a ministrar a alguien, yo lo creo. ¿Sabes? El amor te mira de otra forma. Entonces, tú ves, cuando viene un fenómeno de Cristo que está viendo a este paralítico sentado, tirado allí en aquella camilla, Señor, siente compasión por esa vida cuando se enfrenta con el leproso y tú quieres ser limpio. ¿Sabes? Ese amor es el que hace. ¿Por qué? Porque la vida que tiene una crisis fisiológica, una situación emocional de enfermedad de la que sea, su necesidad mayor es sentirse amado. Porque muchas de las condiciones
agarran a la gente y las enajenan, haciéndolos sentir menos porque tienen una situación que le impide sentirse bien. Entonces, ese abrazo, ese gesto, Aleluya. esa compasión, hace que esa vida recobre fuerza, incluso que menosprecie su enfermedad por agradecer el gesto. ¿Sabes qué? Eso no me permite ver el valor de la persona más allá de la condición de salud que tiene. Eso es así. Y cuando yo voy a visitar a un enfermo, así. cuando interacciono con alguien que está herido, ese amor me permite ver el valor de ese individuo, de ese hombre, de esa mujer. Eso es así. Más allá y no etiquetarlo. Y no etiquetarlo. La mujer de flujo de sangre viene con una etiqueta. Y va directo a una muerte segura. Y después que Cristo la sana, dice el texto, se quedó hablando con ella. O sea, la primera voz que ella escucha 12 años después del silencio es la de Cristo. Porque con ella no podía hablar nadie. ¿Qué problema tenemos de que necesitamos crecer? Y mira, nos hemos detenido ahí y esto tiene que continuar. Espérate, que hay algo ahí poderoso que se está gestando. Porque me viene a la mente la mujer sorprendida en adulterio. Que después de 2000 años Cristo la perdonó y nosotros le seguimos llamando a la mujer adúltera. No, sí, la mujer. No es ni ex adúltera. Vamos a predicar de la mujer adúltera. Pero si ya Cristo la perdonó, debemos hablar de la mujer sorprendida en adulterio. Hasta la manera en que llamamos a la gente en el texto bíblico refleja esa ausencia de amor. No, y ahí sí, tú sigues sacando y sigues encontrando. Pero, por ejemplo, tú te encuentras un Cristo con la mujer samaritana y entonces la gente piensa que el issue de la samaritana es la reputación del estatus civil que tiene. Ya tiene 5 matrimonios, el que tiene tampoco es de ella. Pero eso pasó a la historia cuando ella le dijo a Cristo, ¿y dónde adoro? Ya está. Y su problema era que ella era una adoradora y no tenía dónde adorar porque allá la iban a apedrear y aquí los judíos no la querían. Y Cristo dijo, chacha, quítate eso de encima, el que me adora en espíritu y en verdad. O sea, nosotros hemos menospreciado en muchas ocasiones el mensaje real de Cristo porque necesitamos sentir ese amor que el Espíritu provee para poder reevaluar los textos bíblicos. Santo Dios. Y usted dice que esta es la primera comunidad de creyentes que se amaban y por consecuencia que se amaban ocurrían milagros y señales. Dice que ellos los hacían. Y me voy a tomar una licencia para decir algo aquí que yo creo que es menester que lo digamos. Pero la iglesia de estos últimos tiempos está buscando señales en vez de hacer señales. Está persiguiendo señales. Está mirando a ver dónde hay un profeta para oír la voz del profeta. Está mirando a ver dónde hay un culto de estos radicales para ir al culto radical. Y la realidad es que nosotros no tenemos que estar siguiendo señales. Nosotros seguimos a Cristo y buscamos el Espíritu para que nos ayude a producir señales. Que eso es lo que dice ahí, que ellos hacían las señales, no que las buscaban, no que las seguían. Las tenemos que provocar. Y la primera señal es amarnos. Y la segunda, orar por los enfermos y ministrar las vidas y tener compasión con el pecador que es distinto a nosotros porque un día nosotros fuimos pecadores y Cristo tuvo compasión de nosotros. Y todavía la sigue teniendo. Y la sigue teniendo porque no somos perfectos ni hemos llegado a un estado de perfección ni lo vamos a alcanzar porque es una continua carrera hasta que el Señor nos venga a buscar o nos llame a su gloria. Poderoso. Y entonces dice, ¿cómo es que compartían esta gente? Y dice que ellos vendían todos sus bienes y todas las cosas y los repartían entre ellos mismos. Eso es un nivel de igualdad. Es un nivel de igualdad. No estamos diciendo ahora que nosotros tenemos que salir corriendo a vender las casas y los carros. No. Aquí hay que atender el elemento de prioridades. Si yo tengo que salir de mi casa, porque el Señor quiere que yo salga de mi casa, que yo no me abrace a la casa a pelear con el Señor, que salga de ella porque Él tendrá algo para mí. Es poner todo lo que me posee en un segundo plano para que el Espíritu esté primero. Yo amo mi familia, pero lo voy a amar más si amo primero al Señor. Yo doy gracias por mis bienes, pero los tengo por menosprecio con tal de tener a Cristo. No me aferro. No me aferro. No me obsesiono ni con las cosas. No me obsesiono. Y 2, no me voy a preocupar por si las puedo preservar o las voy a perder. ¿Por qué? Porque es estéril, es material, tiene su uso, no define mi vida. No, yo no nací con eso.
Y entonces cuando la gente se aferra a los bienes materiales y se aferra a todo lo que tiene y no entiende que son bendiciones, cuando viene una pandemia como esta, donde algunas cosas las vamos a perder, tienen un sufrimiento mayor innecesario porque abrazaron algo que no tenían que abrazar. Claro, claro. Que puede ser desde lo material hasta experiencias, placeres, con los que la gente se Sí, señor. obsesiona. Carreras, profesiones. Y no hay una cosa mejor que estar en el Señor y el Señor te dirige. Y si perdiste algo en el camino, fue porque ese algo ya dio lo que iba a dar o ya cumplió su propósito en esta tierra, si hablamos de familiares. Donde la gente me dice, no, que perdí a mi tío por el coronavirus. No, 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 no. El Señor lo mandó a buscar. Vamos a hablar con propiedad dentro del reino. El Señor lo mandó a buscar. Si fue por el coronavirus, ese fue el medio, pero se fue porque Dios lo quería en el cielo. Si Dios lo quiere en la tierra, lo deja en la tierra. Correcto. Punto y se acabó. La soberanía de Dios está por encima del COVID. Y Amén. nosotros tenemos que partir de esa premisa con responsabilidad y prudencia, no con irresponsabilidades. Entonces, lo próximo es que dice que partían el pan con alegría, todos juntos, dando gracias a Dios en el templo y en las casas. Mire qué cosa más espectacular. Entonces, aquí a veces la gente me ha dicho en alguna clase, bueno, pastor, pero eso es fácil porque si yo estoy en mi casa con mi gente, es que esa es la clave, que no es mi gente. Ahí no habla de la familia. Aquí habla de algo superior y vamos a mirarlo con calma. Jesús es un predicador itinerante en términos de oficio que conquista el campesinato y los aldeanos, las comarcas, y que la metrópoli es meramente el escenario de confrontación con la ley. Bien. Es del pueblo. Es del pueblo. Después del Pentecostés, el impacto de la proclamación alcanza gente de la metrópolis. Si dice ahí que había gente que vendieron propiedades, esa es clase alta. No todo el mundo tiene propiedades. Esa es clase alta, está ahí. No la vi venir, esa es buena. Sí, me hace sentido. Sí, pero vienen propiedades, viene, ¿verdad? Y se quedan con algo para vivir. Entonces, esta gente son hacendados y por consecuencia van a tener esclavos y siervos, que muchos de ellos se convirtieron. Y la pregunta es, ¿y por qué siguieron siendo esclavos? Bien, porque sacar a alguien de la esclavitud mediante el Imperio Romano cuesta mucho dinero. Y dejarlo libre lo convierte en un esclavo sin título que cualquier otra persona lo puede reclamar para sí y maltratarlo. Así que si no tengo el dinero para liberar todos los esclavos, yo como jefe cristiano me quedo con ellos, pero los trato como mis hermanos. Filemón. Filemón con Onésimo. Te envío aquí a Onésimo, trátalo como a uno de nosotros y si en algo te debe, anótalo a mi cuenta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacían? A la hora de partir el pan, el hacendado se sentaba con sus siervos y con sus esclavos. Y aquí los discípulos de Cristo en Puerto Rico le llevan una milla de distancia a otra gente porque aquí cobra vigencia la mesa. La mesa une, la mesa iguala. La mesa es el lugar de hablar los asuntos importantes, es asunto de confraternidad. Es que tú partes el pan con tus manos y yo parto el pan con las manos. Son las mismas manos, no son manos distintas, manos superiores. La mesa habla de misericordia. La mesa habla de misericordia. La mesa me da la oportunidad de mirarte a los ojos, de sonreír, de captar. Me viene a la mente Mefiboset. Sí, wow. Sí, me viene a la mente Mefiboset. En la mesa, la gracia. La mesa de Cristo estableció una mesa demasiado de amplia cuando tiene sentado al que lo va a traicionar, al que lo va a negar, al que va a dudar de él y con ellos él parte la mesa como quiera. Esos son sus amigos. Aleluya, aleluya. Entonces dice que lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. O sea, esto no es una cosa de pomposidad. Era como decir, mira, a las 5 nos vemos en la mesa. Sí, nos vemos en la mesa. El sitio de la reunión. El sitio de la reunión. Y debe haber gozo en nosotros. Amén. La cena del Señor en la iglesia no debe ser un elemento adicional en el programa mensual. Debe ser el motivo del gozo
Vamos a participar de la cena. Debe haber regocijo, alegría, entusiasmo. Debe ser el momento donde la gente sienta que nos vamos a reunir, que vamos a conmemorar el regreso de Cristo. O sea, era un impacto tan grande, algo tan sencillo. Qué bien. Dice también que ellos oraban en el templo y oraban en las casas. Y es interesante porque los primeros seguidores de Cristo son judíos, por lo tanto practicaban la oración a la hora del templo y subían al templo a orar, pero eventualmente los sacaron del templo y entonces seguían en las sinagogas, los sacan de las sinagogas y van a a las casas. Hay gente que ha utilizado esta interpretación para ajustarla a la realidad nuestra y la preocupación genuina es que estemos pensando que el templo no nos sirve ya para nada, que todo lo podemos hacer en las casas. Pero eso es errático. Eso es errático y vamos a explicar aquí varias razones de por qué. Una cosa es el templo, una cosa es la iglesia y otra cosa es la congregación. La congregación es el grupo de hermanos que se congrega en el templo. El templo es el lugar físico donde nos reunimos, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo con templo o sin templo, donde estemos reunidos. Ahora bien, una comunidad necesita ver la iglesia reunida en el templo como símbolo de que allí está Cristo presente. O sea, la gente no nos ve a nosotros, pero ve el templo y ve la cruz y dice, ahí está la iglesia. ¿Bien? Y es importante que en el templo estemos presentes cuando se pueda, en la medida en que se pueda, pero no abandonarlo. Y el apóstol Pablo tiene la cita correcta que dice, y no hagan por costumbre como otros que dejan de congregarse, porque congregarse tiene un elemento esencial. En mi casa yo me reúno con los míos, en el templo me reúno con la iglesia, que son los míos, pero no los de sangre, los de espíritu. Eso es. Entonces, Qué bien. hace falta ver las reacciones en el mensaje, los testimonios en las oraciones. O sea, hay algo de la vida de la iglesia que en el templo tiene más razón de ser que en una casa. Pudiéramos decir también que hay vivencias particulares que solo se tienen en el templo. Es así, hermano. Como Isaías 6. Como Isaías 6. Yo vi al Señor. Sí. Yo vi al Señor. Sí. Hay cosas que se dan en el templo. Oh, sí. Que no se dan en Facebook, ni se dan en casa, sino en el templo. En el templo. En el templo yo puedo celebrar la conversión de un hermano que a través de los medios no lo puede. En el templo puedo celebrar el advenimiento del Espíritu sobre una vida. En el templo yo puedo celebrar la vida que viene al altar llorando por su crisis y qué bueno que estamos ahí para esa persona. Es importante y no podemos. La gente dice, no, que estamos predicando más desde nuestras casas. Bien, se está predicando más, pero aquí en el libro de los Hechos ocurrió un fenómeno. Una de las secuencias de Pentecostés, es que los griegos se pusieron a hablar de que las viudas y los huérfanos estaban siendo desamparados porque los apóstoles estaban predicando. Mira, ahí un backstabbing, una puñalada a la espalda. Entonces, Sí. pero los apóstoles no se pusieron a pelear con los griegos. No se pusieron al Tommy Dan. ¿Que ustedes están hablando de nosotros? No. Ese es el reclamo. Ok, vamos a hacer una reunión. Y dice el texto que convocaron a todos los discípulos. No convocaron a todos los creyentes, ni convocaron a todos los seguidores. A los que ya eran discípulos para traer la preocupación de que había que atender a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque aquí la idea no es solo predicar, es discipular. Y eso se da en la experiencia de la comunión. Eso es correcto, pastor. Eso es correcto. Estamos predicando, la gente se está convirtiendo. ¿Dónde se van a bautizar? ¿Dónde van a participar de la cena? ¿A qué iglesia se van a unir para que sientan lo que es el cuerpo de Cristo? Y para que escuchen a un pastor. Y para que escuchen un pastor y se dejen pastorear. Y no muchas voces. Y no muchas voces porque se van a confundir. Correcto.
y eventualmente hay gente hoy pródiga, que ese es el resultado de su vida. Su prodigalidad no ha sido la multiplicidad de voces que ha escuchado por no tener un pastor que los dirija. Al final del día, todos necesitamos un pastor. La gente puede ser evangelistas, profetas, maestros, lo que sea, pero necesita un pastor porque el elemento de accountability es importante, dar cuentas a alguien, porque si no, nos confundimos y el ego nos va a matar. Vamos a mirar un asuntito más. Esto está poderoso, me lo he disfrutado hoy, espero que aquí las hermanas también. Qué bien. Gloria al Señor, amén, bendito sea Cristo. Y otro que pasa, viene Hechos 3. Van Pedro y Juan a la hora de la oración al templo y van a entrar por una puerta que se llama La Hermosa. Es la puerta principal de uno de los laterales donde entran y salen las personas que usualmente oran. Dice algún comentarista, Edskermin, que entraban por una puerta y salían por esa. Y el cojo está allí precisamente porque agarra a las personas después de la oración. Entonces ya oraste y sentiste el poder de Dios, pues tú debes tener misericordia y darme una limosna. Bien, pero Pedro y Juan van a entrar por allí. No van a salir por allí, van a entrar por allí. Y entonces se ven con el cojo le pide limosna y aquí viene Pedro con una de las aseveraciones más contundentes del libro de los Hechos. Aquí yo tengo mi frase, ¿verdad? Y esta es una de ellas. No tenemos ni plata ni oro. O sea, esta no es una iglesia que porte una cuantía económica ni una reserva. No, ellos lo que tienen fluye entre la gente, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Entonces aquí viene el adagio pueblerino, no se puede dar lo que no se tiene. Si no tengo la presencia del Espíritu Santo conmigo, no le puedo estar ofreciendo a la gente oraciones de ninguna índole, pues yo me tengo que llenar del Señor primero. Es tan básico, ¿verdad? Uno lo lee ahora y dice, Dios mío, pero sin comentarios. ¿Cuántos años llevo yo leyendo eso y ahora que vengo a darme cuenta que yo tengo que llenarme del Señor para poder ofrecer? Y ellos estaban llenos y eso le dio una seguridad tan grande que ellos dijeron, tenemos al Señor. Él nos dijo que podíamos hacer esto y el Espíritu está con nosotros para respaldarnos. De lo que tenemos te vamos a dar. Y sanan a un cojo de nacimiento que se incorpora y este fenómeno que yo traté de buscar alguna lectura médica sobre esta situación de nacimiento y me impactó más cuando leí que esta persona tiene su sistema nervioso muerto de la cintura hacia abajo, que tiene los músculos entumecidos porque nunca los ha estirado, que tiene las coyunturas totalmente pegadas y de momento él se levanta, lo incorporan y él salta. O sea que lo que ocurre en su cuerpo es un evento sin precedentes y se va corriendo y empieza a saltar y a dar gloria a Dios. Pudiéramos decir que es un ejemplo de cuando los recursos humanos hay carencia de recursos humanos o son limitados. Yo creo que sí. Los de Dios no. Los de Dios Cuando no. Pedro le dice esa frase, pudiéramos decir eso. Sí, sí, mira, pastor, los sí. recursos humanos carecen, pero lo que tengo... Sí. De lo que tengo, que supera cualquier recurso, aquí te lo vamos a ofrecer en este momento. Entonces, a veces nos decimos, wow, esto está para la iglesia actual, ¿qué ha pasado? Bueno, hay varios asuntos que deberíamos hablar para ir dándole una coyuntura final al estudio de hoy. Uno de ellos es que yo no entiendo por qué tenemos que tener cámaras encima cuando vamos a orar por una persona necesitada. Yo creo que debe ser algo discreto para que la gloria sea del Señor. Porque es que el show nos está robando el espacio del Espíritu. Lo mediático. Yo creo que el show nos está robando el espacio, varón. Porque si usted quiere orar por gente que se enferma, vaya al hospital, no se lo diga a nadie. Es más, ore por la persona, ni le diga ni el nombre. Si quiere, diga a la iglesia que usted va. Mira, yo voy a la iglesia de Cristo de Amelia. Y váyase corriendo y la persona se sanó y viene a Amelia a buscar lo que pasó. Esto es un punto para mí, ¿verdad? Que pudiéramos abundar un poquito más. Porque el milagro ocurre antes de ir al templo. Excelente. ¿Verdad? Antes de entrar. Y a veces pudiéramos decir que la gente está esperando ver cosas aquí dentro. Aquí adentro. Como de alguna manera para alimentar nuestra pupila y nuestro ego o nuestra propia fe que está débil.
lejos de ir allá y coger a los cojos que están en el camino ¿Por qué no? y enderezarlos. ¿Por qué no? Hay un movimiento en Estados Unidos, un muchacho bien joven, que él lo que hace es, ora con su grupito, salen a la calle y le preguntan a la gente, ¿usted tiene alguna dolencia? No, sí, mira, precisamente. Y claro, el Espíritu lo está dirigiendo. Me duele la espalda, ¿usted me permite orar por usted? Sí, sí, pero voy a orar en el nombre de Jesús. Sí, cómo no. Y lo único que le dice es, Jesús sana a esta persona de su dolor en la espalda. En tu nombre. ¡Pam! Se acabó. Y entonces le pregunta, ¿se siente mejor? Me siento un poco mejor, de 0 a 10. No, 5. Vamos a orar de nuevo. Y vuelve y ora. Y vuelve y ora. No, tiene que ser 10. ¿Verdad? Entonces le da una tarjeta Ajá. del sitio donde ellos se reúnen. Y dice, aquí estamos. Por si quieres saber más de nosotros. La persona va allí, le evangelizan, la bautizan y lo entrenan para orar por los enfermos. Qué bien. Yeah, qué pues eso es bien, espectacular, qué bien, hermano, tú sí. sabes. Yo digo, wow. Ahora bien, nosotros también, dijiste algo vital, el milagro ocurre afuera, sí, sí y sí, porque el milagro ocurre tan pronto la fe se activa, no tan pronto oren por uno. Ok. Bien, vamos a mirarlo con los ejemplos, ¿verdad? Porque, en el caso del cojo, hay esta conversación. Y el cojo acepta la premisa de Pedro y Juan, de lo que tenemos te vamos a dar. Cuando tú miras a Jesús en el evento de los milagros, siempre hay algo que pasa antes de que ocurra el milagro. Antes de que la red venga llena, hay que tirar la red. Antes de que Bartimeo se sane, tiró la capa. Antes de que la mujer del flujo se sanara, decidió meterse entre la gente. Antes que resucitaran a Lázaro, había que mover la piedra. Entonces, ese paso, que es el paso de fe, no los estamos economizando porque creemos que Dios tiene la obligación de hacer un milagro. Más que un milagro, Dios lo que quiere es una relación de fe. Yes. Y eso trae un milagro. Él no responde a los gritos, ni responde a nuestra histeria, ni responde a nuestro desespero, responde a la fe. Porque Dios ni es sordo, ni es tonto, ni pierde el control. O sea, Exacto. usted más que le grite no lo va a sacar de la silla. Y mi desespero no lo Mi mueve a él. desespero. La fe. La fe. La fe. El amor y la fe son los dos puntales principales de una vida cristiana saludable. El amor, que es la esencia de este evangelio, y la fe, que es la base de la relación con Dios. Además, la tenemos aquí en el libro de los Hechos, desde que empieza hasta que termina. Y se remonta y se repite. Por el amor a Cristo, esta gente fueron mártires. Por la fe en Cristo sabían que morir era ganancia. Amén, gloria a Dios. Y subieron la vara. Dicen, yo muero por Cristo, no pierdo nada, porque perdido estaba yo cuando Él me encontró. Gloria a Dios. Entonces, esta mentalidad, nosotros necesitamos recuperar el post-Pentecostés para darle seguimiento a lo que la iglesia primitiva comenzó en este libro. Poderoso. Así es, pastor. Qué Gloria tiempo, a Dios. Qué tiempo tan rico en la palabra del Señor hemos tenido. Gracias, Magdiel. No, gracias por la invitación. Por edificarnos en este diálogo. Creo que el Señor nos ha invitado a un Pentecostés más Amén. consciente. Amén. En este tiempo más todavía. Más todavía. Y necesaria esta reflexión, muy necesaria esta reflexión. Vamos a orar y cerramos esta experiencia educativa de hoy. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. No me cabe la menor duda de que tú has hablado a mis hermanos y hermanas que nos sintonizan. Sí, Señor. Nos estás invitando a un post-Pentecostés en amor. Nos estás invitando a un post-Pentecostés, Señor, que provoquemos, que accionemos, que asumamos nuestra parte, lo que nos corresponde, Sí, Dios eterno, para verte a ti obrar y de manera poderosa. Nos estás invitando a un post-Pentecostés de proclamación genuina, sincera, Aleluya, Señor. Señor eterno y contundente. Te pido que cada hermano y amigo que nos sintoniza, la gracia tuya, Dios eterno, le cubra y la fuerza de tu espíritu le inspira a vivir con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios Amén. bendiga, Dios guarde. Será hasta una próxima ocasión desde aquí de la casa de Amelia en el estudio de la palabra. Amén. Dios les bendiga.